Comenzamos con el primer reactivo. El primer reactivo dice, establece que todos los organismos están formados por células, ¿sale? Y bueno, ¿de qué trata este reactivo? Pues este reactivo trata acerca de los postulados de la teoría celular. Acuérdate que tenemos un total de 4 postulados de la teoría celular, ¿sale? En este caso, la unidad de origen, la unidad fisiológica, la unidad genética y la unidad estructural, ¿sale? Esos son los 4 postulados de la teoría celular propuesta por Virchow, ¿sale? Y bueno, de estos 4 postulados, pues en este caso, en este ejercicio, me está pidiendo indicar cuál de los 4 postulados establece que los organismos están formados por células. Y bueno, en este caso, el postulado que establece esa parte, pues corresponde a la unidad estructural, ¿sale? Acuérdate bien de qué tratan los otros postulados rápidamente. El primer postulado nos habla de la unidad de origen. ¿Y qué significa eso? Pues el primer postulado nos indica que las células provienen a partir de otras células ya preexistentes, ¿vale? Eso es lo que nos indica el postulado denominado unidad de origen. Todas las células provienen a partir de otras células ya preexistentes, ¿sale? Por lo tanto, ese no es correcto. El segundo nos habla de la unidad fisiológica. ¿Y qué es la unidad fisiológica? Pues este postulado nos indica, o este postulado establece que todas y cada una de las células que conforman, en este caso, a un organismo, pues se van a encargar de llevar a cabo reacciones bioquímicas encargadas del intercambio de materia y energía con el medio, ¿sale? Y bueno, en este caso, si hablamos de la unidad fisiológica, pues quiere decir entonces que hablamos de un metabolismo, ¿sale? Y si hablamos de metabolismo, pues bueno, en este caso no nos interesa porque el ejercicio nos pide el postulado que indica que todos los organismos están formados por células, ¿sale? El siguiente postulado es la unidad genética y este postulado nos indica, o este postulado establece que todas y cada una de las células contienen, en este caso, material genético o contienen algo dentro de sí mismas que se encargan de la evolución, ¿vale? Que se encarga de la evolución, de los cambios y de la variedad, en este caso, entre las mismas células, ¿sale? Y bueno, en este caso el postulado que nos interesa es el postulado de la unidad estructural, ya que este nos indica que todos los organismos están formados por células. En este caso, si están formados por una célula, pues quiere decir que hablamos de un organismo unicelular, pero si el organismo está formado por varias células, entonces hablamos de uno pluricelular, ¿sale? Y bueno, chicos, con esto ya tenemos este primer reactivo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Sale, muy bien. Vamos con el siguiente reactivo, chicos. Número 2. Dice, los componentes de un nucleótido son, ¿vale? Y bueno, acuérdate, ¿qué es un nucleótido? Recuerda muy bien que los nucleótidos, en este caso, son las unidades fundamentales de los ácidos nucleicos. Y ya sabemos que los ácidos nucleicos son, en este caso, el ADN, ¿vale? El ADN y el ARN, ¿sale? Entonces el ejercicio me está pidiendo cuáles son los componentes, o más bien cómo está formado un nucleótido, ¿sale? Y los nucleótidos estarán formados, mucha atención, por un grupo fosfato, ¿vale? No olvides que el grupo fosfato se representa como PO4 con una carga 3-, ¿sale? De igual manera, también estarán formados por una base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina o uracilo, y además también van a estar formados por un azúcar pentosa, que en este caso puede ser ribosa, si hablamos del ARN, o en este caso desoxirribosa, si hablamos del ARN, ¿sale? En el caso del inciso B, este es incorrecto por el azúcar que es hexosa, dice el inciso B, y acuérdate que un nucleótido estará formado por un azúcar pentosa, denominadas en este caso ribosa, repito, acuérdate bien porque eso también es pregunta de examen, ribosa para el ARN, por eso es ácido ribonucleico, y desoxirribosa en el caso del ADN, por eso es ácido desoxirribonucleico, ¿sale? El inciso C es incorrecto, ¿vale? Porque en este caso nos habla de un grupo carboxílico, ¿sale? Y el grupo carboxilo o grupo carboxílico es característico de los aminoácidos, más no de los nucleótidos, ¿sale? Y el inciso D es incorrecto por el grupo carbonilo, que de igual manera no va acorde, en este caso, a la composición de un nucleótido, ¿sale, chicos? Y bueno, no olvides, por favor, que
los nucleótidos son los monómeros de un polímero denominado ácido nucleico. Cuando todos estos nucleótidos se combinan y se unen entre sí, forman a una cadena de elevado peso molecular denominado ácido nucleico, ¿sale? Y bueno, con esto tenemos ya el segundo reactivo, chicos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Sale, muy bien. Perfecto, chicos. Pasemos al siguiente reactivo, ¿sale? Número 3 dice, constituyen la combinación de bases nitrogenadas de la cadena de ADN. Vaya, en pocas palabras nos están pidiendo cuáles son las bases presentes en el ADN. Y sabemos bien que en el ADN, pues se van a tener las bases adenina, timina, guanina y citosina, ¿vale? En este caso, con esto puedo descartar el inciso B y puedo descartar el inciso D, ¿sale? Ahora, de los dos incisos que quedan, pues en este caso el correcto es el inciso A, porque sabemos bien que la unión siempre se va a dar adenina, timina y guanina, citosina. Así es como se van a unir las bases nitrogenadas y estas son las bases presentes en el ADN. Acuérdate que en el ARN, en lugar de timina, se tiene uracilo, es decir, también se tiene adenina, también se tiene guanina, también se tiene citosina, pero repito, en lugar de la timina, pues vamos a tener al uracilo, ¿sale? Y vaya, la unión pues se va a dar de esta forma, adenina con uracilo y guanina con citosina, ¿sale? Y bueno, en este caso me piden las del ADN, por lo tanto la respuesta correcta sería el inciso A. ¿Va que va? Y ya tenemos tercer reactivo, chicos. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. profe. Va que va. Recuerden bien que todas estas preguntas, ¿vale? Han venido en los exámenes, ¿sale? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, es una característica de las células procariotas, ¿sale? Y bueno, también es un reactivo bastante rápido. En este caso, puedo ver en los incisos que los incisos traen organelos. Y bueno, sabemos que si hablamos de una célula procariota o procarionte o procariótica, pues estas no tienen núcleo. Por lo tanto, el inciso A lo descarto. De igual manera, estas células carecen de mitocondria y carecen de aparato de Golgi, es decir, no tienen o carecen de organelos, ¿sale? Pero en este caso, pues van a estar formados por una membrana celular o membrana citoplasmática, que justamente es aquella membrana que va a rodear, que va a proteger, que va a diferenciar a todo lo que se encuentra dentro de la célula, lo va a diferenciar pues del medio externo, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues esa sería la respuesta a esta siguiente pregunta, chicos. ¿Dudas con este siguiente reactivo? No, No, profe. profe. No, profe. No, profe. Sale. Muy bien. Recuerden, por favor, que las células procariotas son células más simples, ¿sale? Son células más simples que las células eucarióticas y estas, pues decimos de manera general que no tienen organelos, ¿sale? Entonces no van a tener organelos membranosos, así como el núcleo, la mitocondria o el aparato de Golgi, ¿sale? Me preguntan en el chat, profesor, ¿la mitocondria es para la síntesis de proteínas? No. Si No. hablamos de síntesis de proteínas, hablamos del retículo endoplásmico rugoso, hablamos de los ribosomas y hablamos del nucleolo, ¿sale? La mitocondria no es para síntesis de proteínas, más bien, acuérdate muy bien de esto, la mitocondria es para llevar a cabo la respiración celular y la producción de energía. ¿Va que va? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Sale, muy No, bien. profe. Va que va. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, organelos especializados en la producción y maduración de macromoléculas, ¿sale? Entonces tenemos ya esta siguiente pregunta. Organelos especializados en la producción y maduración de macromoléculas. Y bueno, en este caso, si hablamos de macromoléculas, pues hacemos referencia a los lípidos, proteínas, carbohidratos, por ejemplo, ¿sale? Entonces, en este caso, el inciso A lo voy a descartar porque la membrana citoplasmática se va a encargar del transporte celular y el núcleo se va a encargar de dirigir todo lo que se lleva a cabo dentro de la célula. Por eso el inciso A es incorrecto. Inciso B también es incorrecto porque las mitocondrias, acuérdate, lo acabamos de indicar, las mitocondrias se encargan de llevar a cabo, en este caso, la respiración celular, es decir, se encargan de llevar a cabo la producción de energía, ¿sale? El nucleolo, no en este caso tampoco va ligado a esta pregunta, el nucleolo se encarga de la síntesis de proteínas principalmente, en este caso los ribosomas.
El inciso C también se descarta porque los ribosomas se encargan de llevar a cabo la síntesis de proteínas y los cloroplastos se encargan de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. En cambio, el inciso D es una respuesta correcta porque en este caso tenemos al aparato de Golgi y al retículo endoplásmico. Acuérdate que del núcleo se extiende una membrana en este caso, y esta membranita pues puede tener dos consistencias o dos texturas, por así decirlo. Podemos tener en este caso una textura rugosa y podemos tener también una textura lisa, ¿sale? De igual manera, tenemos al aparato de Golgi, ¿sale? Y bueno, en este caso, estos dos organelos son bien importantes y van relacionados entre sí, porque en este caso, el nucleolo se encarga de la síntesis de proteínas, en este caso de los ribosomas. Esos ribosomas que se producen en el nucleolo, ¿vale?, pasan al retículo endoplásmico, en donde se lleva a cabo un proceso de maduración, y justamente cuando estos ribosomas han adquirido la forma que deben tener, ¿vale?, pues van a sobresalir de la membrana, ¿sale? Entonces ahí tendríamos, para empezar, pues que en el retículo endoplásmico rugoso se producen proteínas, no lo olvides nunca, por favor. Si hablamos del rugoso, el rugoso se encarga de llevar a cabo la formación de proteínas, la síntesis de proteínas, ¿sale? Mientras que el retículo liso se encarga principalmente de los lípidos, ¿sale?, de la modificación de lípidos. Y de igual manera, cuando se quiere transportar o cuando se exportan, en este caso, macromoléculas del retículo endoplásmico, estas se exportan al aparato de Golgi en pequeñas bolsitas que vamos a llamar vesículas de transición, ¿sale? En el aparato de Golgi, pues ahí es donde se almacenan las proteínas, principalmente, donde de igual manera, si se requiere alguna modificación, se lleva a cabo dentro del mismo aparato de Golgi, y en este caso, cuando la macromolécula dentro del aparato de Golgi está lista para ser exportada, pues esta será exportada en otra bolsita que vamos a llamar vesícula de secreción, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues tanto el aparato de Golgi como el retículo endoplásmico, pues serán, en este caso, los organelos especializados en producir y madurar macromoléculas. En este caso, principalmente, hablamos de las proteínas, ¿sale? Y bueno, chicos, con esto ya tenemos este siguiente reactivo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, chicos. Perfecto. Pasemos al siguiente reactivo. Y bueno, tenemos ahora, es el conjunto de reacciones químicas que permiten a un organismo intercambiar materia y energía con el medio, ¿sale? Y bueno, acuérdate muy bien de esta pregunta, por favor, es bastante simple. Siempre que hablemos de conjunto de reacciones bioquímicas o reacciones químicas, ¿sale?, que en este caso permitan a un organismo intercambiar materia y energía con el medio, pues entonces haremos referencia al metabolismo, ¿sale? Acuérdate que anabolismo y catabolismo, pues son en este caso tipos de metabolismo, ¿sale? En este caso el anabolismo, pues es cuando partimos de moléculas simples para llevar a cabo la formación de moléculas más complejas, es decir, vamos de simple a complejo, mientras que catabolismo es cuando vamos de una molécula compleja, partimos de una molécula compleja a moléculas simples, es decir, siempre que hablemos de metabolismo, hablamos de una síntesis, y cuando hablemos de catabolismo, pues hablamos de una degradación, ¿sale? Entonces, no se te olvide, por favor, cuando hablamos, repito, de anabolismo, hablamos de una síntesis, y cuando hablamos de catabolismo, hablamos de una degradación. Acuérdate de cata es ruptura, cata es degradación, así como cataclismo o catástrofe, que en este caso corresponde, a rupturas o degradaciones o descomposiciones, ¿va? O destrucciones, ¿sale? De igual manera, pues no olvides que el anabolismo es una reacción del tipo, en este caso, endergónica, ¿sale? Mientras que el catabolismo es una reacción exergónica, ¿sale? Endergónica significa, en este caso, que se va a llevar a cabo la formación de enlaces químicos. Todas estas moléculas pues van a unirse por medio de enlaces químicos para dar lugar a una molécula más compleja, por eso es endergónica. Mientras que el catabolismo es exergónica,
exergónica, ¿sale? Porque en este caso, pues se requiere energía, ¿sale? Para poder, perdón, se libera energía para poder degradar, pues correspondientemente esas moléculas. ¿Va que va? En el chat colocan, anabolismo absorbe energía para construir moléculas, sí, exactamente, ¿vale? Como lo mencionamos, ¿sale? Y bueno, esa energía que se absorbe o esa energía que se libera, ¿sale? En este caso a partir de la ruptura, pues se va a aprovechar para la formación de ATP. Recuerden que el ATP como tal no es energía, simplemente el ATP pues es una molécula energética, no es una molécula cuyos enlaces químicos aportarán la energía, más no es energía el ATP, ¿va que va? Entonces, importante ese punto, ¿sale? El metabolismo, pues en este caso es la respuesta correcta, porque el metabolismo es en este caso el conjunto de todas esas reacciones que van a permitir que en una célula pues pueda entrar materia o pueda salir materia y de igual manera que pueda entrar energía o pueda salir energía, es decir, intercambio de materia y energía con el medio. Es decir, si hablamos de una célula, pues una célula se podría considerar un sistema termodinámico abierto. ¿En qué se caracteriza un sistema termodinámico abierto? Pues se caracteriza en este caso por, llevar a cabo la entrada y la salida de materia y de energía. ¿Va que va, chicos? Y bueno, la recombinación en este caso pues no va ligado con este concepto, ya que en la recombinación pues corresponde a cuando se combinan dos ADNs distintos para dar lugar a uno nuevo, o cuando se mezclan partes de un ADN con otro ADN, ¿sale? Y bueno, con esto ya tendríamos, chicos, este reactivo. ¿Dudas con esta pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Va que va. Muy bien, pues ya tenemos entonces esta pregunta. Pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿son estructuras presentes en las mitocondrias? ¿Sale? Y bueno, la misma mecánica, comenzamos con los incisos. Las mitocondrias tienen membrana externa, tienen matriz, pero no tienen tilacoides. Acuérdate que los tilacoides, en este caso, son característicos de los cloroplastos, ¿sale? En el chat dicen que es el inciso C y no es el inciso C, ¿sale? Atención, por favor. En este caso, el inciso A se descarta por los tilacoides, ¿sale? Vamos con el inciso B de bueno. En el inciso B de bueno, pues dice crestas, eso es correcto, ¿vale? Pero dice estromas otra vez y tilacoides. Acuérdate que los estromas y los tilacoides, pues son característicos de los cloroplastos, ¿sale? Vamos con la C. La C dice crestas, que es correcto, gránulos y estroma. De igual manera, los gránulos no son correctos para las mitocondrias, ni el estroma, ¿va que va? Por lo tanto, la C se descarta. Y la correcta, pues obviamente sería el inciso D, ya que una mitocondria, pues va a estar formada por una membrana externa. De igual manera, tendremos una membrana interna, membrana externa, membrana interna, y esa membrana interna es la que va a formar las crestas, ¿sale? Y de igual manera, todo el contenido que esté dentro de la membrana interna, pues lo vamos a denominar matriz o matriz mitocondrial, ¿sale? Acuérdate muy bien de la mitocondria, ya que este organelo, pues de igual manera, contiene ADN, ¿sale? La mitocondria tiene ADN, la mitocondria se encarga de llevar a cabo el proceso de respiración y producción de energía, ¿vale? Y acuérdate que de acuerdo con la teoría de Lynn-Margulis, la mitocondria era un organismo independiente hace millones de años, ¿sale? Y en este caso es el que se va, es el que se va a encargar, como ya lo indicamos, es el que se va a encargar de llevar a cabo todo el proceso de respiración, ¿vale? Y producción de energía, ¿va que va? Y bueno, con esto tenemos ya la mitocondria, chicos, ¿sale? Y bueno, solamente mencionamos algunas características extra, ¿sale? Me preguntan en el chat, ¿qué son los tilacoides? Ok, ahorita lo checamos. ¿Y qué dijo que era la matriz? La matriz corresponde a todo el contenido interno de la membrana interna, ¿sale? En este caso, todo lo que esté dentro de la matriz, todo lo que esté dentro de la membrana interna será la matriz mitocondrial. ¿Va que va? Los tilacoides me comentan, los tilacoides que dijeron, ¿qué son los tilacoides? ¿Sale? Acuérdense que en los cloroplastos, pues también, de acuerdo con la teoría de Lynn-Margulis, los cloroplastos también eran organismos independientes hace millones de años, así como las mitocondrias. En este caso, dentro de los cloroplastos hay estructuras como monedas, ¿sale? Y cada una de estas estructuras, cada una de estas moneditas recibe el nombre de tilacoide. El tilacoide es bien importante porque dentro de sí mismo es donde se va a llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis,
¿sale? De igual manera, el medio que rodea a los tilacoides, pues recibe el nombre de estroma. No vayan a confundir estroma con estoma, por favor. Y el conjunto de tilacoides lo vamos a llamar grana, ¿sale? Grana, ¿sale? Y bueno, con esto tenemos ahí ya los tilacoides es una parte de los cloroplastos y los cloroplastos se encargan de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿sale? Y bueno, con esto tenemos ya este siguiente reactivo, chicos. La siguiente pregunta dice, fase de la fotosíntesis en la que ocurren las reacciones de fijación del carbono, ¿sale? Y bueno, en este caso, si hablamos de la fijación del carbono, pues hablamos como tal de la fase oscura, no lo olvides por favor, ¿sale? En este caso, recuerda por favor que la fase luminosa, pues recibe nombres como fase fotodependiente. Te puedes dar cuenta que tanto la A como la B son lo mismo, la A y la B son lo mismo, ¿sale? En este caso, luminosa o fotodependiente, pero lo que debes de saberte para tu examen es el nombre químico que es reacción. En este caso tenemos reacción de transferencia de electrones. Ese es el nombre que recibe la fase lumínica o fase fotodependiente, mientras que la fase oscura recibe el nombre de reacción de fijación del carbono, o también se conoce como ciclo de Calvin, ¿sale? Ciclo de Calvin. Son los nombres que recibe la fase oscura y la fase luminosa, ¿sale? Y bueno, siempre que te hablen de fijación del carbono, no olvides que hacemos referencia a la fase oscura. ¿Va que va, chicos? Y bueno, de igual manera te puedes dar cuenta que el inciso A, el inciso B y el inciso D, pues hacen referencia al mismo o a la misma etapa de la fotosíntesis. ¿Va que va? Y bueno, con esto tenemos esta siguiente pregunta, también bastante simple, ¿sale? Pasemos entonces al siguiente reactivo, ¿sale? El siguiente reactivo dice, productos finales fabricados durante la fase oscura de la fotosíntesis, ¿sale? Y bueno, entonces si hablamos de la fotosíntesis, ¿sale? Acuérdate que la reacción es dióxido de carbono más agua, ¿vale? Más energía lumínica, ¿vale? Que se convierte en glucosa y en oxígeno, ¿sale? Y bueno, esta es la reacción general, ¿sale? Obviamente no está balanceada, la balanceo de una vez para no tener fallos, ¿sale? Aquí está. Y está balanceada, ¿va que va? Entonces, esta es la reacción de la fotosíntesis. Sabemos bien que en la fotosíntesis, pues se va a tener una fase lumínica, como ya lo indicamos, fase lumínica, y también vamos a tener la fase oscura, como ya lo platicamos también, ¿sale? En la fase luminosa, pues sabemos que ocurre en este caso la fotólisis del agua. ¿Qué significa eso? Pues que el agua, la molécula de agua se rompe por medio de la luz. No olvides que si hablamos de fotólisis, acuérdate que lisis significa ruptura y foto pues corresponde a la luz, a los fotones, ¿sale? Que ya platicábamos en la sesión de física. Entonces, en este caso, la fotólisis del agua pues hace referencia a que la molécula de agua se rompe con energía lumínica, ¿sale? Claro, esto estoy diciendo de manera muy general. Cuando el agua se rompe, cuando el agua se rompe, la molécula de agua se rompe, pues ocurre la liberación de oxígeno. Entonces no olvides que si de igual manera en el examen te preguntan en qué fase de la fotosíntesis se libera oxígeno, pues entonces hacemos referencia a la fase luminosa, ¿sale? De igual manera, en esta parte ocurren dos procesos bien importantes, una reducción, ¿sale? Ocurre una reducción, la reducción del NADP más, ¿sale? Entonces, el NADP más, pues va a recibir los electrones que se produjeron en la ruptura del agua y pues con esto se va a producir el NADPH, ¿va que va? Y además, ya sabemos que el NADPH es una molécula donadora de protones y también gracias a esto va a ocurrir la fosforilación. La fosforilación es cuando el ADP, ¿vale? Reacciona con fosfatos inorgánicos para, en este caso, dar lugar al ATP, ¿sale? Entonces, lo que contestaron al principio, justamente,
¿vale? Lo que contestaron al principio aquí está, ¿sale? Si hablamos de la fase luminosa, chicos, si en el examen te preguntan qué se produjo en la fase luminosa, ¿qué vas a responder? Pues en la fase luminosa se produjo NADPH y ATP. Entonces, en la fase oscura, atención con estas preguntas que te digo que también son de examen. ¿Qué se produce? ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? NADPH y ATP. Eso es pregunta de examen. Otra pregunta de examen, ¿en dónde se lleva a cabo la liberación de oxígeno? Pues se lleva a cabo en la fase luminosa o reacción de transferencia de electrones. No lo olvides, por favor, que también es importante, ¿sale? Ahora, ¿qué otra pregunta te pueden hacer aquí? Te pueden también preguntar, en este caso, ¿cuáles son los reactivos de la fase oscura? ¿Sale? O qué sustancias se requieren en la fase oscura. Y en la fase oscura, pues justamente se requiere del NADPH, que se produjo en la fase luminosa, y del ATP, súper importante, ¿sale? Que son las mismas moléculas, nada más que del lado izquierdo estoy diciendo que es lo que se produce en la luminosa, y del lado derecho estamos diciendo que es lo que se requiere en la fase oscura, ¿sale? Ahora, en este caso, pues vamos a tener, en esta fase oscura, tendremos moléculas de dióxido de carbono, moléculas de agua, que reaccionan justamente con el NADPH que se produjo en la fase luminosa, más el ATP que también se produjo en la fase luminosa, y esto es lo que va a propiciar la formación del ciclo de Calvin, ¿sale? O también la fijación del carbono, ¿sale? Acuérdate que si hablamos de ciclo de Calvin o fijación del carbono, pues hacemos referencia a cuando el carbono en su forma oxidada se convierte a carbono en su forma reducida, ¿sale? Es decir, a partir de dióxido de carbono y de agua, y además de la energía que se produjo en la fase luminosa, pues con esto se va a producir también, en este caso, la glucosa, ¿sale? Y bueno, la borré, denme un segundo, otra vez, ahí está, ¿sale? Entonces, con esto se va a producir la glucosa, ¿va que va? Ahora, regresando a nuestra pregunta, ¿sale? Te puedes dar cuenta que aquí no está ni la glucosa, ni el NADPH, ni el ATP, ni el oxígeno, ¿sale? Y bueno, aparte que hablan de la fase oscura en la pregunta, claro está, entonces no hay glucosa, en este caso, en las respuestas, ¿sale? Por lo tanto, recuerda bien que la planta toma a esta glucosa, parte de la glucosa la utiliza para su supervivencia, parte de la glucosa la utiliza para su nutrición, que sabemos bien que las plantas son autótrofas, esto quiere decir que pues producen moléculas suficientes para su alimentación, en este caso la glucosa, pero parte de esa glucosa la utilizan para su nutrición y otra parte de esa glucosa la van a utilizar como reserva de energía, ¿sale? Esa glucosa, sabemos bien que la glucosa es un monómero y ese monómero va a formar polímeros llamados polisacáridos, que en este caso sería la sacarosa. La sacarosa es un disacárido en este caso, ¿vale? Un disacárido formado por glucosa con fructosa, y además también tenemos al almidón, que en este caso es un polisacárido formado por glucosas, ¿va que va? Y bueno, en este caso, en la fase oscura se produce glucosa, pero esa glucosa se guarda, ¿vale? Una parte se utiliza, otra parte se guarda y se reserva, pero no se reserva en forma de glucosa, sino que se reserva en forma de sacarosa y en forma de almidón. ¿Va que va, chicos? Y bueno, con esto ya tenemos esta siguiente pregunta, ¿sale? Siguiente pregunta dice, ¿en qué molécula debe ser transformado químicamente el piruvato para ingresar al ciclo de Krebs? ¿Sale? Y bueno, en este caso, la respuesta correcta tiene que ser el inciso A, acetilcoenzima A, ¿sale? Recuerden por favor que en la primera etapa denominada glucólisis, ¿sale? En la glucólisis, pues la glucosa se rompe, ¿vale? La molécula de glucosa se rompe, formando en este caso dos moléculas de piruvato, también conocido como ácido pirúvico, piruvato o ácido pirúvico, ¿sale? Entonces esto es lo que ocurre en la glucólisis. De igual manera en la glucólisis se liberan dos moléculas de ATP y NADPH, ¿sale? Este piruvato, si nosotros hablamos de una respiración aerobia, pues antes de que ocurra como tal el ciclo de Krebs, ¿sale? La molécula, las moléculas de piruvato tienen que llevar a cabo un proceso en el que se van a convertir o en la que deben de convertirse a acetilcoenzima A, ¿sale? Acuérdate que si tenemos en este caso dos moléculas de piruvato o de ácido pirúvico, pues por ende entonces tendremos dos moléculas de acetilcoenzima A,
¿sale? Y bueno, en este caso, el piruvato reacciona o interactúa en este caso con una molécula de coenzima A, ¿sale? Y al momento de interactuar con la molécula de la coenzima A, pues va a dar lugar, en este caso, a la acetil coenzima A, que esta va a ser la molécula precursora del ciclo de Krebs. Acuérdate bien de ese punto, ya que es pregunta de examen. La acetilcoenzima A es la molécula precursora del ciclo de Krebs. ¿Qué significa esto? Pues que si no tenemos acetilcoenzima A, pues entonces no hay ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A es el que va a reaccionar justamente con el oxaloacetato para dar lugar a citrato y así iniciar el ciclo de Krebs, ¿sale? Entonces, en este caso, repito, el piruvato que se produjo en la glucólisis debe convertirse en la molécula de acetilcoenzima A para poder ingresar al ciclo de Krebs, ya que la molécula de acetilcoenzima A es la molécula precursora del ciclo de Krebs, ¿sale? Y esta reacción pues se lleva a cabo, justamente está catalizada por una enzima conocida como piruvato deshidrogenasa. ¿Va que va? Y bueno, recuerden por favor, con respecto a las otras opciones, pues recuerden que el etanol y el ácido láctico pues son productos de la fermentación y no olvides nunca, por favor, que la fermentación es un tipo de respiración anaerobia. Entonces, el etanol es producto de una fermentación alcohólica y el ácido láctico es producto de una fermentación láctica y el ácido pirúvico, pues te lo acabo de poner aquí, el ácido pirúvico es producto ¿de quién? De la glucólisis, ¿sale? En este caso la respuesta era inciso A porque hacemos referencia a que la molécula de piruvato o ácido pirúvico se debe convertir en acetilcoenzima A para que esta molécula reaccione con el oxalacetato y así se produzca citrato y se inicie el ciclo denominado ciclo de Krebs o ciclo ATC o ciclo del ácido cítrico. ¿Va que va? Seguimos con el siguiente punto. ¿Sale? Fase del ciclo celular en la cual el material genético se replica dentro del núcleo, ¿sale? En este caso hablamos del proceso de replicación, ¿sale? En este caso, pues no es la citocinesis, no es la mitosis, no es la meiosis, sino que la respuesta sería la interfase, ¿sale? Y bueno, acuérdate muy bien del ciclo celular rápidamente, ciclo celular. Chicos, díganme cuáles son las fases del ciclo celular. Fase G1, No. ¿no es esa? No. Profase, Tampoco. metafase, Tampoco. Interfase y mitosis. Interfase y división celular. Interfase y división celular. Ok, eso es pregunta de examen, ¿va que va? Así que mucha atención. Si nos preguntan en el examen cuáles son las fases del ciclo celular, pues hablamos de la interfase y la división celular. Ahora sí, ¿cuáles son las fases de la interfase, chicos? G1, S Exacto, y G2. S, G1, S y G2, perfecto, ¿sale? Y ahora sí, ¿cuáles son las fases de la división celular? Sí, la fase M es la división celular o mitosis, ¿va que va? Acuérdense que si hablamos de división celular, hablamos de mitosis, ¿sale? ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, telofase. Anafase, telofase. Va que va. Profase, metafase, anafase y telofase. Va que va. Ahí tenemos ya estas partes que son preguntas de examen, ¿sale? Y eso es bien importante, ¿sale? Porque, pues eso es pregunta de examen, claro está. Fases del ciclo celular, ¿qué vas a responder? Interfase y división celular. Fases de la interfase, G1, S y G2. Fases de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, que acuérdense que también se las pueden aprender con la mnemotecnia, prometo anatelefonearte, ¿sale? Que es una mnemotecnia también bastante famosa, ¿sale? En el chat colocan otras frases, prometanate. Ok, es difícil de pronunciar para mí, pero bueno, también se vale. Vi un tip para aprendérsela, prometeanatejer, ok, está bien, sale, muy bien. En este caso yo me la aprendí con la clásica frase, prometo anatelefonearte, ¿no? Prometo anatelefonearte, ¿sale? Como se las quieran aprender, ¿sale? El asunto es que se las aprendan, ¿va que va? Ahora, ahí tenemos ya las fases, ¿va que va? En la interfase, pues si hablamos de la fase G1 y hablamos de la fase G2, pues hablamos de la síntesis de proteínas. Si hablamos de la fase S, es ahí en donde ocurre la replicación del material genético. Acuérdate que el ADN puede en este caso replicarse, transcribirse y traducirse, ¿sale? Y vaya, en este caso, el ADN va a llevar a cabo el proceso de replicación en la fase S,
¿sale? Por eso es que en este caso la respuesta es interfase, porque la fase S compone, en este caso, a la interfase. ¿Va que va, chicos? Y bueno, con eso ya tenemos esa pregunta. Y vaya, ya dimos un repaso general, ¿no? De las partes y la estructura de esto. ¿Sale, chicos? Pasemos al siguiente reactivo. ¿En qué células ocurre la mitosis? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿En qué células ocurre la mitosis? En las somáticas. Somáticas. Muy bien, perfecto. Igual que las diploides, ¿no? ¿Mandé? ¿Es igual que las diploides? Las somáticas son diploides, exactamente, va que va. Entonces, acuérdense que si hablamos de células somáticas, pues hablamos de todas las células que se encargan de formar tejido, células formadoras de tejido, ¿sale? Y las células formadoras de tejido, pues se caracterizan por ser, en este caso, diploides, al igual que las células germinales, somáticas, y también en las células germinales, también se va a llevar a cabo la mitosis, ¿sale? Sexuales, acuérdate que las sexuales, los gametos y las células haploides, pues en este caso nos referimos a los espermatozoides y también a los óvulos. Entonces, acuérdate que en estos tres tipos de células no se lleva a cabo la mitosis, sino que se lleva a cabo la meiosis, ¿sale? Si hablamos de meiosis, hablamos de células sexuales, hablamos de gametos y hablamos, por ende, de células haploides, es decir, células que tienen la mitad del material genético con respecto a una célula somática, ¿va que va? Y las somáticas, pues son las que forman tejido y se caracterizan por ser diploides, ¿sale, chicos? Y justamente es en las somáticas en donde se va a llevar a cabo, pues, el proceso denominado mitosis, ¿va que va? Tenemos la siguiente pregunta: ¿en qué etapa de la mitosis se lleva a cabo la alineación de las cromátidas al uso ecuatorial? ¿Sale? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Anafase. ¿Cuál? Anafase. No, Metafase. metafase, perfecto, metafase. Entonces, ¿qué pasa en la profase? ¿Qué pasa en la profase? El primer punto que ocurre en la profase es que desaparece la membrana nuclear. El segundo punto que ocurre en la profase es que los centriolos se dirigen a los polos. El tercer punto de la profase es que, en este caso, se forma el uso acromático. Y el cuarto punto, en este caso ya no hay cuarto punto, hasta aquí sería, ¿sale? En general, serían estos tres puntos principales de la profase, ¿sale? Una vez que desaparece la membrana nuclear, que los centriolos se dirigen a los polos y que se forma el uso acromático, ocurre la metafase, que es en donde los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial o en la placa metafásica. Después ocurre la anafase. ¿Qué pasa en la anafase, chicos? Las cromátidas, ¿no? Las cromátidas, ¿qué? Se Se separan. dividen. Se dividen. Exactamente. Vale, exactamente. Esa palabra es la que quiero. Esa palabra es la que quiero. Cromátidas hermanas se dirigen a los polos, exactamente, ¿sale? Entonces no digas los cromosomas, porfa, porque en este caso los cromosomas es cuando se separan. Acuérdate que un cromosoma está formado por dos cromátidas, ¿sale? Y estas se llaman cromátidas hermanas. Aquí tengo una y aquí tengo otra. Entonces, justamente en la anafase, pues va a ocurrir esta ruptura, ¿sale? Y cada una de las cromátidas se va a dirigir hacia los polos de la célula, ¿para qué va? Entonces, súper importante este punto, ¿eh? No lo olviden, por favor, ¿sale? Y después tenemos la telofase. ¿Qué dice la telofase? En la telofase, pues ocurre justamente la división celular, la división física de la célula. En la telofase ocurre la citocinesis, mientras que todas las etapas previas, que en este caso hablamos de profase, metafase, anafase y telofase, pues hablamos de la cariocinesis. ¿Qué es la cariocinesis, chicos? Cuando se separan los núcleos. Cuando exactamente, la cariocinesis es la división del núcleo, ¿sale? Muy bien. ¿Y qué es la citocinesis? La división del citoplasma, exactamente. Muy bien, pues acuérdense de eso, porque estamos haciendo este repaso, ¿vale? Con cuestiones del examen, ¿va? Entonces, cariocinesis, división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Siguiente pregunta dice: etapa de la meiosis en la cual las cromátidas hermanas se separan de forma aleatoria hacia los polos del uso, ¿sale? En este caso, chicos, ¿cuál sería la respuesta correcta? Anafase 1. Anafase 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Uno o dos? 1. 1. 2. Sale. La 2, porque habla de la meiosis. La anafase 2 es la respuesta correcta. ¿Va que va? Sí. Y bueno,
Atención, por favor. Acuérdense que si hablamos de meiosis, atención, por favor, hablamos de meiosis. En la meiosis, acuérdate que ocurren dos divisiones celulares, la meiosis 1 y también ocurre la meiosis 2, ¿sale? La meiosis 1 es una etapa reduccional, mientras que la meiosis 2 es una etapa ecuacional. La meiosis 2, chicos, incluso apréndetelo muy bien, la meiosis 2 se conoce como mitosis de células haploides, ¿sale? Porque en este caso vamos a tener células N, células haploides, que después de la división celular, pues van a seguir siendo N, ¿vale? Porque es característica de la mitosis, solo que en la mitosis teníamos células 2N y al final se producían dos células idénticas, así era la mitosis, ¿sale? En este caso, la meiosis 2 es similar a la mitosis, solamente que en este caso es mitosis de células haploides. A partir de una célula N, pues se van a producir dos células N, ¿sale? Mientras que en la meiosis 1, pues en la meiosis 1 es una etapa reduccional, en donde vamos a partir de una célula diploide, y a partir de esta célula diploide vamos a formar células haploides. ¿Va que va? Entonces todavía no acabo, pero antes de seguir, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. No, profe. Acuérdate que en M1 está formado por por 4 fases, que sería profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Mientras que en la M2, pues tendremos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sale? Ahora, ¿qué puntos son importantes? Te voy a anotar los 3 puntos más importantes, ¿sale? En la profase 1 ocurre lo mismo que ya te platiqué en mitosis, ¿sale? Pero pasa algo más. El entrecruzamiento de cromosomas, ¿sale? Ese punto es bien importante, ¿vale? Porque gracias al entrecruzamiento de cromosomas, pues se va a generar diversidad biológica. Gracias al entrecruzamiento de cromosomas, pues no hay personas idénticas, no hay gametos idénticos, ¿sale? Todos los espermatozoides que se producen van a tener cargas genéticas distintas gracias al entrecruzamiento de cromosomas, ¿va que va? Entonces, muy importante ese punto, ¿sale? Otro punto que es importante en este caso, que debes de saberte muy bien, es en la anafase 1. Acuérdate que en la anafase 1, en este caso, se separan los cromosomas homólogos. ¿Sale? Esto es lo que hace, pues que en este caso las partamos de una célula 2N y a partir de esa célula 2N, pues en este caso formemos dos células N, dos células, en este caso, haploides, ¿sale? Y por último, el otro punto que necesito que se sepan muy bien para su examen es en la anafase 2. En la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas, que es en este caso lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, las cromátidas hermanas se separan en la anafase 2 y en la anafase 1, ¿qué se separan? Los cromosomas homólogos. Apréndetelo muy bien. Ahorita nada más te puse estos 3 puntos que son indispensables para tu examen, ¿va que va? Ya en el video que tuvimos de mitosis y meiosis, pues ahí viene explicado detalladamente qué pasa en cada una de las fases, ¿va que va? Entonces, gracias a que tenemos la etapa ecuacional, pues a partir de esta célula N, pues vamos a tener dos células N, y de igual manera a partir de esta otra célula N, pues tendremos otras dos células N, que en este caso, pues estas células que acabamos de formar corresponderán a los gametos, ¿va que va, chicos? Y bueno, con eso ya tendríamos pues la respuesta a esta pregunta y un pequeño repaso, un pequeño recordatorio de algunos puntos importantes que debes de saber para la meiosis, ¿va que va? Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, información codificada en el ADN de un organismo, ¿sale? Información codificada en el ADN de un organismo. En este caso, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Genotipo. Genotipo. Genotipo, perfecto, genotipo, ¿vale? En este caso, esta sería la respuesta correcta. Acuérdate que el genotipo, pues, corresponde a toda esa información que se encuentra contenida en el material genético o en el ADN de cualquier organismo, ¿sale? Mientras que también recuerda que fenotipo
fenotipo corresponde en este caso a todos los aspectos o todas los rasgos físicos, es decir, los rasgos que podemos percibir, ¿no? En este caso el color de cabello, el color de la piel, entre otras características, ¿va que va? Y bueno, ¿dudas con este ejercicio, chicos? No, profe. No, pero- No, profe. Sale. Va que va. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, ¿sale? La siguiente pregunta que vamos a checar dice, es uno de los postulados característicos de la teoría de Lamarck, ¿sale? Entonces, de estos que están aquí, chicos, ¿cuál sería un postulado de la teoría de Lamarck? La C. La De los caracteres. La C, muy bien. Aquí En este dice. caso, el uso y desuso de los caracteres, ¿vale? Entonces, en este caso, este corresponde a Lamarck, ¿sale? De igual manera, si hablamos de la selección natural o la supervivencia del más apto, pues hablaríamos en este caso de Darwin, ¿sale? Y por último, tenemos las mutaciones no son heredables, ¿sale? Y bueno, obviamente este aspecto es incorrecto, ya que las mutaciones son heredables, ¿sale? Y bueno, chicos, con eso ya tenemos esta siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice, clasificación de los organismos de acuerdo con su similitud y origen evolutivo. ¿Cuál sería la respuesta? taxonomía. Taxonomía, perfecto, muy bien. Entonces, taxonomía, ¿sale? La siguiente pregunta que vamos a checar es esta. Dice, los organismos pertenecientes a los reinos fungi, vegetal y animal presentan células del tipo, en este caso, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Eucarióticas, va que va, eucarióticas, ¿sale? Muy bien, esta sería la respuesta, ¿sale? Y bueno, acuérdense de aprenderse muy bien todas las características de cada uno de los reinos. Acuérdense que está el reino Monera, tenemos el reino Monera. Acuérdense que el reino Monera se caracteriza por tener células procariontes, por tener ADN circular, por ser unicelulares, ¿vale? Pueden tener una nutrición autótrofa o heterótrofa, se reproducen por un carácter asexual, ¿sale? Principalmente, ¿sale? También tenemos en este caso al reino protista, ¿sale? Si hablamos del reino protista, pues acuérdate que el protista es eucarionte, tiene en este caso ADN lineal, ¿sale? Puede ser unicelular o puede ser también pluricelular, puede ser autótrofo o heterótrofo, se puede reproducir por la ruta sexual o por la ruta asexual, ¿sale? También tenemos, en este caso, el siguiente reino, que es el reino fungi, que es el reino de los hongos, y bueno, ellos también están formados por células eucariontes de ADN lineal, pueden ser unicelulares como las levaduras, o pluricelulares, son heterótrofos, se pueden reproducir por la ruta asexual o por la ruta sexual, ¿sale? Tenemos también al reino animal, y el reino animal también es eucarionte, también tiene ADN lineal, somos pluricelulares, somos en este caso heterótrofos, ¿vale? En el caso del reino animal, ¿sale? Y nos reproducimos por la vía o por la ruta sexual. Mientras que por último tenemos al reino plantae, ¿sale? Y el reino plantae, pues también es eucarionte, también tiene ADN lineal, también son pluricelulares, yo no soy una planta, también tienen nutrición heterótrofa, y en este caso van a tener reproducción por la ruta asexual o por la ruta sexual, ¿sale? Y bueno, ahí tenemos algunas de las características, ¿no? Y bueno, en el animal es animalia, ¿no? Ya viéndonos estrictos en los nombres, ¿sale? Y bueno, chicos, ahí están los 5 reinos y pues las características de cada uno de ellos, ¿no? De manera muy, muy generalizada, ¿sale, chicos? Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta, ¿sale? La siguiente pregunta dice, conjunto de organismos de la misma especie que comparten una misma área geográfica y se reproducen entre sí, ¿sale? Entonces, en este caso, si hablamos de esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Población. Población, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, la respuesta corresponde a población. Acuérdate que la población son de la misma especie, y si son de la misma especie, pues entonces se pueden reproducir entre sí. Rápidamente, en conclusión, si hablamos de la misma especie, hablamos de una población, ¿sale? Ahora, si hablamos de diferente especie, pues por ende no se pueden reproducir. Entonces, si hablamos de diferente especie, pues hablamos de la comunidad.
¿sale? De igual manera, si hablamos del conjunto de bióticos y abióticos, es decir, el conjunto de los que tienen vida y los que no tienen vida, y en este caso hablamos de un ecosistema, ¿sale? O bien, si hablamos de toda el área biótica, si hablamos de todo el paisaje bioclimático, por así decirlo, es decir, de todo, en este caso de un conjunto de ecosistemas que están en una zona geográfica, por ejemplo, pues entonces hablamos como tal del bioma, ¿sale? Y bueno, ahí tendremos las características de cada uno de los incisos, que bueno, en este caso, claro está que la respuesta correcta es inciso A, ¿sale? Y bueno, ya tenemos esta siguiente pregunta, chicos, ¿sale? Vamos a la siguiente. Siguiente pregunta, dice, esta es la última, chicos, para terminar ya la parte de biología, ¿sale? Revisamos con esta un total de 20 reactivos de biología, 20 preguntas de biología, ¿vale? Que vienen en tu examen, o que han venido en tu examen, ¿sale? Mejor dicho. En este caso dice, forman el primer eslabón de una cadena alimenticia. Y bueno, en este caso, pues la respuesta correcta sería productores. No olvides que, pues tenemos en este caso a los productores, vamos a tener a los productores, ¿sale? Y después de los productores vamos a tener a los consumidores primarios, también podemos tener a los consumidores secundarios, de igual manera a los consumidores terciarios y por último a los descomponedores, ¿sale? Entonces tenemos aquí estos 5 eslabones de la cadena alimenticia: productores, consumidores secundarios, primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. No olvides también que la cadena alimenticia pues también recibe el nombre de cadena trófica. ¿Va que va? Acuérdate que los productores pues son bien importantes para la cadena porque en este caso estos son los que se van a encargar de convertir la materia inorgánica, por ejemplo el dióxido de carbono y el agua, lo van a convertir en este caso en glucosa, ¿sale? Y la glucosa pues va a pasar a lo largo de cada eslabón, ¿sale? Y cuando se llega a los descomponedores, pues esta glucosa se vuelve a descomponer, ¿vale? En este caso a dióxido de carbono y agua, ¿no? Que en este caso, gracias a las plantas, pues se vuelve a reutilizar y así de esta forma, pues tendremos también la interacción con los ciclos biogeoquímicos, ¿no? ¿Sale? Acuérdate muy bien, otra pregunta que también es de examen, ¿cómo fluye la materia y cómo fluye la energía? Con esto te puedes dar cuenta, con este esquema general, súper general que puse, te puedes dar cuenta que la materia fluye en 2 direcciones, es decir, bidireccional, así fluye la materia, ¿vale? En este caso con materia orgánica y arriba con materia inorgánica, hablando de manera general, ¿vale? Materia bidireccional y en cuestión de la energía, pues en cuestión de la energía sería unidireccional, ¿sale? Ya que en este caso la glucosa, gracias al proceso de fotosíntesis, pues toda esa energía lumínica, ¿sale? Toda esa energía lumínica, podremos decir que se almacena en forma de energía química en los enlaces químicos de la glucosa y de otros compuestos, ¿vale? Para que en este caso los primarios, secundarios, terciarios e incluso los descomponedores, pues podamos tener energía, ¿va que va? Y bueno, la energía es unidireccional, mientras que la materia es bidireccional, ¿sale, chicos? Y bueno, con esto ya tenemos listo, chicos, pues este taller de biología, ¿sale? No olvides darle like